Buenos días para ti que estás viendo y escuchando este mensaje. Lo que viene ahora nace en el corazón del Señor y es transmitido públicamente como una muestra de su amor, de su misericordia, de su ternura, para que podamos admirar la hermosura de Dios, la bondad de Dios y la grandeza, la inteligencia, la majestad de todas y cada una de sus obras. Primeramente quiero presentar esta imagen y preguntar a ti que la estás viendo que la escudriñes. Mírala. ¿Qué es? ¿Qué es esta imagen? Esta imagen es un dibujo, una reproducción gráfica de una parte del cuerpo humano, específicamente del cuerpo de la mujer. Esta imagen es la imagen de un útero, el útero de una mujer. Es el vientre de la mujer, el sistema reproductor femenino. Este es el vehículo, la habitación, es el lugar secreto y maravilloso que el Creador y Autor de la vida, nuestro precioso Salvador, el Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria, toda la honra y la alabanza, todo el imperio, todo el dominio, toda la potencia, toda la exaltación. Él ha usado desde el inicio, después de haber creado a la primer mujer, Él ha usado este lugar secreto, lo ha designado para crear en Él, dar forma y manifestar su obra que estaba en lo oculto, manifestarla en lo público, a la luz. Por eso que cada vez que nace un niño en cualquier nación del mundo, se dice que dio a luz la madre. Se dice que fue el día de su alumbramiento. Todos los nacidos de mujer hemos sido alimentados, sustentados, nutridos por Dios desde antes de salir a la luz y de ser visibles por los ojos de nuestros padres. Al momento del alumbramiento se rompen las fuentes de las aguas secretas del vientre femenino y se abren sus puertas para mostrar la obra del Señor. Una obra que sería necio, insensato, atribuir a la genética, a la biología, a la evolución de una especie, sin reconocer que detrás de esta obra maravillosa, como todas las otras obras, hay un creador, hay un arquitecto, hay un diseñador, hay un pintor, hay un escultor, hay un alfarero, hay un orfebre, hay un repujador, hay un bordador, hay un entretejedor. En pocas palabras, que hay un autor.
Y aún del entendimiento de todas estas cosas hay un autor. Todo conocimiento, todo entendimiento viene de Él y solamente de Él. Todos los tesoros de la sabiduría habitan en Él. Y hace un tiempo, meditando, me fue dado a entender qué significa esto. Si vemos esa imagen de un útero femenino, no solamente tiene la forma de un útero femenino, también tiene otra forma. ¿Qué forma tiene? Meditando, escuchando el silencio, pude entender por su gracia y por su misericordia que el útero femenino no es otra cosa que esto. Se parece no a otra cosa sino a esto. ¿Y qué hace que Dios, el creador de todo, coloque una cosa, un órgano, diseñe el cuerpo de la mujer con la forma de un cordero, de un pequeño cordero, la cabeza de un pequeño cordero en el sistema reproductivo de la mujer? Cuando me muestra esto el Señor, medité, traté de entender y comenzó a llover desde su presencia este entendimiento para poder no atesorarlo solamente, sino transmitirlo para que sea atesorado. Como decía, es en el vientre en donde sucede la vida. Ahí es donde es depositada una semilla y ahí crece, se desarrolla, es tejido con sumo cuidado cada ser humano nacido de mujer. Es elaborado con los mejores materiales, por las mejores manos, con una complejidad que nunca, jamás se ha visto ni se verá en ninguna cosa desarrollada por el hombre, por compleja que se vea. Todo hombre y toda mujer ha nacido así dentro de un vientre humano. Y resulta que el Señor escoge este vientre para que allí habite la vida con la forma de un cordero. Un cordero. ¿No es el Señor Jesucristo acaso? Uno de los nombres que Él tomó fue el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Y allí el Señor nos pudo enseñar, nos mostró que antes de que el hombre o cualquier mujer que nace en la tierra haya sido sustentado y desarrollado, fecundado dentro del vientre de una mujer, recibido un alma y luego salido a la luz, antes de que todo este proceso sexual, genético, biológico, de tiempo, los meses que dura dentro del vientre, antes de todo eso, esta personita que algún día se iba a personificar, se iba a manifestar, iba a ser dada a luz en tal año, tal día, a tal hora, en tal hospital, en tal cuna, en tal cama, de tal padre y de tal madre, ya había sido engendrado en la mente de Dios, ya había tenido un lugar en el cerebro, en los pensamientos, en la sabiduría inescrutable de Dios, el Cordero, porque la sabiduría de Dios es Jesucristo.
La gloria de Dios es Jesucristo. No hay otro nombre más grande. No hay otro nombre que exista, que sea pronunciado por boca humana, en donde se encuentre todo, la totalidad de la belleza, lo intrincado de estos secretos, que solamente se pueden atribuir a Dios, el poder entenderlos, el poder ser revelados a una simple vasija de barro. Todos hemos crecido allí, en la mente de Dios, y en cierto punto de la historia el hombre crece en un vientre humano para ser dado a luz. Cada persona ha crecido así. Aún él mismo es increíble y es maravilloso que aún él mismo, siendo Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creador de todo, elige venir a la tierra a manifestarse con una misión específica que no puede hacer un espíritu si no está dentro de un cuerpo. El Espíritu de Dios viene sobre una mujer llamada María, y esta mujer queda embarazada, y ese útero en forma de oveja recibe la semilla de Dios, que es el mandato, la orden, la palabra, que suceda una vida dentro de ese vientre, de una manera que ninguna otra mujer en la historia de la humanidad lo ha hecho ni lo hará. Nunca ha nacido de mujer una persona como el Señor Jesucristo, sin intervención de hombre, sin relaciones sexuales. La pureza, la majestad de Dios crece de la semilla directa de Dios. Su espíritu se posa sobre ella y ella queda embarazada inmediatamente, y allí se da la vida. Algo que ya había existido en la mente de él desde antes. Por eso el útero tiene una forma de un cráneo, de una cabeza, de un cordero. No tiene ninguna otra forma diferente, porque es congruente con lo que él dice. Todo lo que él habla es congruente con lo que él ya manifestó en la palabra escrita. Solamente él desenrolla poco a poco las revelaciones para acercarnos más a él y para ganar a los que con su sangre compró en la cruz y darle entendimiento. Aún si hay una mujer atea que nunca ha creído en Dios o que rechaza a Dios, no puede negar que tiene dentro de su vientre un órgano con la forma de una oveja, de la cabeza de una oveja. No puede negarlo. Es imposible negar lo que es visible ya. Por eso esta palabra transforma el entendimiento y aumenta el amor para los que le aman, y trae convicción para aquellos que no le aman. Para esto ha sido enviada. Cuando se fusionan estas dos fotografías, estas dos imágenes, podemos ver con toda claridad que el Señor no da lugar a dudas de qué es. Y entonces yo me preguntaba, Señor, enséñame más, quiero entender más, por favor, de estos misterios. Aún muchas personas nos hemos dedicado a mirar hacia arriba, las estrellas, a buscar los misterios de afuera, pero los misterios más grandes están adentro de nosotros mismos, viajan dentro de nuestro cuerpo. La grandeza de Dios viaja dentro de nosotros. Es glorioso. Y el Señor me llevó al libro de Proverbios capítulo 3, el cual voy a leer en una versión que es muy diferente, en tanto que es apegada a lo que dice en hebreo. Esta versión es la versión textual de la palabra. Hijo mío, no olvides mis enseñanzas, Proverbios capítulo 3, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y del hombre. Confía en Yahweh con todo tu corazón,
y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yahweh y apártate del mal. Atención. En la versión de la Reina Valera, que es la Biblia que la mayoría de los creyentes en el Señor Jesucristo leen, dice así, el verso 8: porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Pero esta versión dice algo totalmente diferente. Porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Cuando vi esa diferencia, vi hacia dónde me estaba llevando el Señor. Porque ya había visto el útero y ya había visto la forma del útero. Pero porque dice el Señor, será medicina a tu cuerpo, no está mal traducido. Pero el lenguaje hebreo tiene significados, por cada palabra significa una palabra más de una cosa. Significa varias cosas. Y en este caso, esa palabra significa ombligo. Ombligo. ¿Y por qué será medicina para nuestro ombligo el confiar en el Señor, en no olvidar lo que Él enseña y en guardar sus mandamientos? Porque eso es medicina para el ombligo del hombre. Y yo le preguntaba al Señor en mi corazón, ¿acaso el hombre estamos enfermos del ombligo? ¿Hay alguna enfermedad en el ombligo? Y el Señor, con toda su paciencia para los ignorantes como yo, comenzó a develar este secreto. El ombligo, antes de que los niños puedan comer por su propia boca, puedan respirar por su nariz, por su boca, antes de ello son alimentados. Y yo pensaba en mi ignorancia que cuando está uno en el vientre de la madre, uno respira el agua como los peces, como si tuviésemos branquias, lo cual es totalmente errado. El Señor Él es el biólogo, el experto en anatomía más grande que existe. Él es el verdadero maestro en todas, absolutamente todas las áreas. Y Él me explicó y nos enseña en este día que el hombre no respira en el agua, no es un pez, en esa forma literal. La forma de conectarse a su madre es a través de un cordón. Sí, el cordón umbilical. Umbilical está pegado al centro del cuerpo, es la mitad de nuestro cuerpo. Y ahí dice en el verso 8, será medicina a tu ombligo. Medicina se administra solo cuando algo está enfermo. La palabra de Dios es medicina para un ombligo enfermo. Ok. ¿De qué está enfermo un ombligo? Cuando los niños crecen dentro del vientre de la madre, todo el nutriente lo reciben a través de esa cuerda. Todo. Por allí mismo también se transporta el oxígeno, o sea que todos nosotros hemos respirado por esa cuerdita mientras crecíamos en el vientre de nuestra mamá. Todos. Pero no solamente hemos respirado, sino también el crecimiento que hemos experimentado durante esos meses dentro del vientre de nuestra madre no se debe a otra cosa diferente a todo lo que la madre, al alimentarse, transmitía a través de esa cuerda a nosotros. Todo lo que ella comía, todo lo que ella era, toda su información genética, absolutamente todo el nutriente, todo se transmitía y se transmite todavía en las mujeres que están dando a luz. Se sigue repitiendo vez tras vez la gloria de Dios, la inteligencia de Dios. Se transmite el nutriente.
Y yo decía, ok, pero si los niños crecen, Señor, y los niños comen, también tienen que hacer popó, tienen que orinar, hacer sus necesidades. Y el Señor me enseñó que también sucede a través del mismo cordón. A través de ese mismo cordón también salen los desechos. Entran los nutrientes, entra el oxígeno, entra este preciado oxígeno que es como el aire para el niño, pero también sale el desecho, lo que sobra después de ese proceso de alimentación, de esta forma tan inusual, que solamente sucede mientras está en el vientre. Después ya no sucede. Ya comemos por la boca y respiramos por la nariz y la boca, y los desechos vamos y los depositamos en una taza de baño. Pero en el vientre de la madre no sucede así. Pero ¿qué tiene que ver esto, Señor, con el ombligo y la enfermedad en el ombligo? Señor, explícame. ¿Será medicina a tu ombligo? Y el Señor me da otra palabra. Primero quiero nombrar que el cordón, la palabra cordón en hebreo, se llama hut en hebreo. Y solamente está en la Biblia 7 veces. Qué curioso, 7 veces, un número perfecto. 7 veces. Y significa cuerda, cinta métrica, hilo. Para los que buscan en hebreo. Esa palabra es la 2339. Y cuando el Señor me habló, puso en mi corazón una palabra que yo ya había leído e interpretado correctamente, pero no había desmenuzado completamente. Muchos han utilizado esta palabra al igual que yo. Eclesiastés 4:12. Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Yo entendía, y no he cerrado el entendimiento así, que el cordón de 3 dobleces era la unión matrimonial, el hombre, la mujer y Dios, el Señor Jesús, que es Dios, el único verdadero Dios. Y que esa unión de esos tres era la cuerda que no se rompe fácilmente. Y sí, está bien interpretado y es verdadero, pero la palabra de Dios es más profunda de lo que cualquier ser humano pueda entender. Y solamente Él revela otras cosas. Cuando vi el cordón umbilical y me dio la palabra, yo le dije, pero Señor, es un cordón de 3 dobleces y aquí yo veo un cordón. Fui a la internet a buscar y resulta que solamente Él sabía, y ahora pues podemos verlo por la ciencia, por el avance de las máquinas y los aparatos. Este dichoso cordón umbilical tiene 3 arterias. Es impresionante. Tiene 3 arterias. 3 dobleces, está entrelazado. Es una cuerda enrollada, entrelazada. Un cordón entrelazado con 3 cuerdas por dentro. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! 3 cuerdas por dentro, por las cuales entra el aire, el oxígeno, entra el alimento, la comida, y sale el desecho. Entonces la mamá transmite al hijo todo el alimento, transmite el oxígeno, pero también la mamá recibe el desecho. La mamá recibe a través del ombligo el desecho y el desecho es transformado después y es excretado por la madre. La madre administra tanto el aire, el cuerpo de la madre, por obra de Dios, administra tanto el oxígeno del que llega al bebé, como el alimento que llega al bebé, como también el desecho que expulsa al bebé, que no puede quedarse en ese ambiente higiénico, limpio y puro que se llama vientre, líquido amniótico, útero,
saco de gestación. Ok, pero entonces, ¿cuál es ese cordón de 3 dobleces? ¿Y qué tiene esto de relación con el ombligo y la medicina que se necesita para un cordón, para un ombligo enfermo? Y el Señor abre este entendimiento de esta manera. Si el vientre de la mujer es el habitáculo de la vida, la habitación donde se gesta la vida, y se parece a la cabeza de un cordero, que es la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y si en su mente desde antes fuimos creados para un propósito, fuimos elaborados en la mente primero, para después ser elaborados en el cuerpo humano de nuestra madre. Y si lo primero que sucede cuando nace un bebé, ¿qué es? Cuando nace un bebé, lo primero que sucede es que se pinza el cordón umbilical y se corta. Cuando nace un bebé, es la semejanza de lo que sucede con la humanidad. Nace un niño, pero al instante comienza a morir, porque comienza a crecer para envejecer, para terminar sus días como consecuencia del pecado, muerto. Todo cuerpo termina sus días algún día. Se envejece y muere. En este corte, que por demás no se siente, no tiene terminaciones nerviosas, en este corte se separa la madre del niño y el niño entra a una nueva etapa en la cual comienza llorando a respirar, buscar esta nueva forma de alimentarse, todavía sostenido en los brazos de su madre, pero de otra forma recibe el alimento. Y el uso de los pañales muestra el manejo de los desechos en los seres humanos al inicio. Esto es glorioso y doy gracias nuevamente delante de todo hombre, mujer y espíritu que escuche. Solamente es para Dios la gloria de esta enseñanza. El Señor Jesucristo ha diseñado tan perfecta, tan matemáticamente todo para que todo suceda en la misma forma y se repita en cada ser humano de la misma manera. Así como una esperma, la idea de Dios inicial nace como una pequeña espermita, una idea en su mente de crearte a ti, crearme a mí, para que naciéramos el 29 de junio de 1983, el 14 de marzo de 1971, a las 4 de la tarde en tal hospital, a las 8 de la noche, de tal mamá, de tal papá. Gloria al Señor. Se corta el cordón umbilical y hay una separación inmediata y ya no hay ese suministro que había y ya no hay esa forma de respirar como antes, es otra forma. Por causa del pecado, de esta misma manera fue pinzado, apretado y cortado el cordón umbilical que nos ligaba a este alimento puro de Dios. Estoy hablando ahora acomodando lo espiritual a lo espiritual para aquellos que pueden entender. Sé que el Señor provee entendimiento a todo el que se lo pide y humildad para recibirlo. Hemos sido cortados de la gloria de Dios, hemos sido cortados de la inmortalidad, hemos sido cortados de la presencia visible del Señor. Hemos sido cortados, todos hemos caído, toda la humanidad ha caído en el desastre del pecado, hemos caído de la gloria, hemos sido cortados y nuestro cordón umbilical que nos ataba a nuestra madre manifiesta lo que sucedió cuando el pecado entró y cortó nuestra unión con el Señor. Aun cuando en la mente de Él estuvimos, ha sido cortada esta relación. Por esa razón, cuando el Señor en el libro de Juan, capítulo 3 creo, habla con Nicodemo, un hombre experto en la ley y en las escrituras, pero ya mayor, un hombre tal vez canoso, un hombre con más de 50 años tal vez encima. Él no podía entender cómo era posible cuando el Señor le decía, Nicodemo, de verdad te digo que tú tienes que nacer de nuevo.
Tú tienes que nacer de arriba. O si no, no vas a poder ver ni entrar al reino de los cielos. Claro. No vas a ser dado a luz en la eternidad. Wow. Y esto lo dijo el Señor, pero él no lo entendía. Y la razón por la cual él no lo entendía era precisamente porque él, como tú y como yo, en nuestra ignorancia, todo lo tratamos de literalizar a lo que podemos entender en nuestro entendimiento humano, sin la sabiduría de Dios. Pero ahora con la sabiduría de Dios, por su misericordia, podemos entender que lo que él estaba diciendo a Nicodemo es: Nicodemo, tu ombligo está enfermo, está cortado, no hay alimento de parte mía hacia ti, aun cuando lees la palabra, aun cuando te tratas de acercar a mí por medio de ritos, de ceremonias, de tradiciones. No recibes el alimento, no recibes mi espíritu, no puedes desecharte, de salir de tus pecados y del desecho de tu vida, por cuanto no hay un cordón que nos una. Aun cuando yo te planeé para mí, para que dieras gloria a mí, en mi mente te tuve desde antes, Nicodemo, y te lo dice a ti y me lo dice a mí ahora mismo. Gloria a ti, Señor Jesús. La restauración del ombligo sucede cuando el hombre se sujeta a alguien, y es nada más ni a nadie menos que a Dios en persona, a Dios mismo, cuando reconoce lo mismo que un niño reconoce a su mamá, reconoce su olor, reconoce la necesidad y se acerca, y cuando la mamá lo abraza, le acercan, el niño lo abraza, reconoce, y lo primero que va es busca la teta, el seno, para alimentarse. Y es lo único que le place, lo único que le llena, lo único que le nutre. Totalmente dependiente de esta mujer, porque lo sacaron de este lugar de descanso y de paz en el que estaba. Ahora se encuentra en otro lugar y en otra forma. Y lo único que le puede proveer esa paz es los brazos de su mamá. Por esa razón, cuando una persona se arrepiente, entiende que ha sido cortado de Dios por el pecado, y por eso hace todo lo que hace. Ahora que tiene entendimiento, se da cuenta que es mentiroso, que es ladrón, que es adúltero, fornicario, que mira cosas que no debe ver, que hace cosas que no debe hacer, que maltrata, mata, asesina personas con un arma dentro de su boca que se llama lengua, y que su cabeza es un cuartel de pensamientos de muerte y de destrucción. Allí esta persona es el primer indicio de sabiduría. Entiende que está cortado de Dios. Y si está cortado de Dios, quiere decir que entiende que existe un Dios. Ahora, ¿cómo puedo volverme a ligar a Él? Y este es el entendimiento que me dio el Señor para que todos podamos ligarnos. Porque es necesario que recibamos su espíritu. Es necesario que recibamos el alimento, el verdadero alimento que nos va a nutrir no solamente el estómago, sino nos va a nutrir el alma, que nos va a hacer crecer fuertes en nuestra salvación. Y nos va a ayudar a manejar de la manera correcta los desechos de nuestra vida por el caminar por esta tierra. Porque es necesario que suceda esto, que sean manejados nuestros desechos de una manera correcta. Y estos desechos no son nada más ni nada menos que nuestros pecados, nuestros errores. En el proceso de crecimiento en Dios necesita ser tratado el desecho. Y la única manera de tratarlo es a través de Jesucristo. Volvemos nuevamente a esta palabra. Y cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Vimos que el cordón es una cuerda retorcida. Cuando se lee esa palabra en hebreo, que es H2339, que está 7 veces en la escritura, que es el número perfecto, habla de una cuerda twisted, retorcida. Y eso es lo que es un cordón umbilical. Una cuerda, una trenza, algo entrelazado de 3 arterias. Entonces, ¿cuál es este cordón umbilical espiritual que nos une nuevamente al Señor y que realmente no se rompe fácilmente? Este cordón que no se rompe con facilidad está en el libro de Primera de Juan.
capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, verso 7 y 8. Perdón, verso 7 en esta versión dice: porque 3 son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y los 3 concuerdan. 3 son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y los 3 concuerdan. Y qué tremendo que a través del cordón umbilical se transmite espíritu, vida, aliento, respiración, aire, ruaj, agua, bebida, vida, nutriente y sangre, genética, semejanza, parecido, información, datos. ¡Wow! Genética. O sea que, ¿cuál es el cordón umbilical de Dios? Curiosamente, una de las palabras que habla de cordón en la Biblia, para los que han leído la Biblia, habla de una mujer en una ciudad que estaba por ser destruida por su iniquidad. Una mujer que era una prostituta, una mujer que vendía su cuerpo por dinero. Una mujer que puso su confianza en Dios y escondió a 2 espías del pueblo de Dios. Todo esto era sombra de lo que Dios quería enseñarnos hoy. Y como recompensa, el Señor a través de estos 2 hombres le promete que la va a salvar a ella y a toda su casa, siempre y cuando colocara una cuerda que colgara de la ventana, una cuerda roja. De esa misma manera, por esa cuerda que se descolgaron ellos para salir de la ciudad antes de ser destruida, por esa misma cuerda fue identificada la casa de la mujer y la familia entera fue salva de la destrucción literal, porque el Señor barrió con toda esa ciudad. Era una ciudad de gente maligna. Malignos como tú y como yo sin Dios. Igualmente. Pero ella, siendo maligna, prostituta, se arrepiente, pide perdón al Señor. Seguramente el Señor ya había visto su corazón, ya había entendido y ya la había tenido en su mente, en la mente del Cordero, ya la había tenido para salvación. Tanto más así que de esta mujer, de una prostituta y un hombre del pueblo de Dios, al unirse nació un niño que continúa con la línea por la cual iba a nacer el Señor Jesús. ¡Wow! Terminó esta mujer siendo salvada y toda su familia terminó siendo bendecida por ese cordón. Esa cuerda que nos une a nosotros a Dios es solo una y una sola. Vamos a leer: porque 3 son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos dio: vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea que el cordón umbilical de Dios es el entendimiento de este testimonio, que Jesucristo es el cordón umbilical de Dios. La única forma de ligarnos verdaderamente a Dios, a aquel Dios invisible y glorioso, es cuando lo vemos en la forma humana de Jesucristo. Cuando nos arrepentimos del pecado para que trate con nuestros desechos. Cuando le clamamos por su Espíritu para que nos llene y nos dé ese Espíritu, ese aire santo que nos transmite a través de ese cordón umbilical de entendimiento, de su testimonio, para que podamos recibir la sanidad de nuestro ombligo enfermo. Solamente a través de esta restauración del cordón umbilical, que es Jesucristo, esa cuerda que Dios lanzó desde la ventana de su trono, para conectar a cualquiera que sea capaz de escuchar, de reconocerse que no es anciano sabio,
sino un niño muerto que necesita nacer de nuevo. Se conecte a Él y pueda recibir el pan, la bebida, y pueda recibir la sanidad, y pueda recibir el Espíritu, y pueda ser lleno de la plenitud de Él. Este es el testimonio de Dios. El Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan y nos llevan a Cristo. El cordón umbilical, esa cuerda que colgó Rahab por esa ventana en el Antiguo Testamento, es la misma cuerda que colgó el Señor por la ventana de su casa, del trono celestial. Se llama Jesucristo. Es la forma visible en la cual podemos nosotros conectarnos, ligarnos. Esa es la verdadera religión. Religarnos a Dios a través de la única cuerda que Él creó, por la cual podemos recibir alimento, aire, espíritu, y desechar lo que no nos sirve, desechar lo malo de nuestras vidas a través del arrepentimiento y el reconocimiento de lo que Él hizo en la cruz. Finalmente termino Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Este cordón umbilical está unido a algo llamado placenta. Yo pensaba que la placenta era algo que rodeaba al niño, pero el niño crece sentado en la placenta, por fuera de la placenta, dentro del útero, dentro del vientre, pero por fuera de la placenta. Y la placenta tiene esta forma. La placenta tiene forma de árbol. Esta es una foto muy privada, muy íntima. Esta es la foto de la placenta, con forma de árbol. Y el Señor mismo ha dicho que Él es el árbol de la vida. Él ha dado a entender en su palabra que Él es el único árbol que produce vida y produce fruto bueno. Todo aquel que está ligado por ese cordón que acabo de explicar es un fruto bueno de Él. Está siendo nutrido, alimentado para este último nacimiento que falta, el nacer para la eternidad en un cuerpo glorificado que no muere nunca. Aunque nuestro cuerpo muera, Él levantará a muchos de entre los muertos. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo eterno y podremos volverlo a ver cara a cara, porque entendimos que Él es el cordón umbilical. Este árbol de la vida es Jesucristo. Ese cordón umbilical es la rama que nos une a Él y por la cual crecemos como fruto bueno para Él. Pero de la misma manera como en la tierra, nuestro enemigo, que ni siquiera vale la pena nombrar su nombre, que tiene un ejército muy grande, no tan grande como el de Dios, pero que por este tiempo está suelto gobernando la tierra y pronto a ser extinto, destruido en el lago de fuego y azufre. Está escrito en el nombre de Jesús, así será. El objetivo de Él ha sido que las personas no entiendan nada de esto. Al contrario, que destruyan la obra de Dios aún antes de nacer. Cuando las mujeres abortan, muchos de nosotros hemos hecho este pecado y del cual hemos tenido que arrepentirnos. Y si no lo has hecho, es tiempo que lo hagas, porque es homicidio. El aborto manifiesta que no se dejó que la obra de Dios se terminara y se sacaron los restos de algo que iba a ser un bebé a través de esta boquilla, de esta boca, de esta salida, y en lugar de dar a luz dio a muerte, dio a oscuridad. De la misma manera, en el libro de Apocalipsis dice que Dios vomitará de su boca a ciertas personas. En el capítulo 3 creo que dice de Apocalipsis que vomitará de su boca. Y eso quiere decir que de aquello que estaba en la mente de Dios, que estaba para dar vida, al no ligarse nunca, al hacerlo a su manera, al creer en Dios a su manera, al hacer a Dios mentiroso, al no apartarse de sus pecados, al no tener quien manejara sus desechos de una manera sabia y perfecta,
al no recibir su espíritu, ni el alimento que le daría vida y crecimiento espiritual en la tierra, está condenado tristemente a ser abortado de la eternidad. Espero que este no sea el caso de ninguno de los que vean y escuchen este mensaje, sino que seamos trasladados a este reino glorioso en donde podamos ser dados a luz en un cuerpo glorificado. Que la paz, la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo sea sobre todos nosotros y nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén.